Bienvenidos a Desentrañando la Fisiología Humana. En mi video anterior les conté qué eran los grupos sanguíneos. En esta segunda parte les voy a contar cómo puedo hacer para determinar el grupo y factor y qué es la prueba de Coombs. En mi video anterior les conté que los grupos sanguíneos eran básicamente moléculas que le permitían a nuestro sistema inmune reconocer a los glóbulos rojos como propios. Hay básicamente dos grandes sistemas, el sistema ABO y el sistema RH. Recordemos cómo son los grupos del sistema ABO. En el sistema ABO tenemos glóbulos rojos que pueden expresar en su membrana al antígeno A, al antígeno B, y estos dos pueden llegar a generar anticuerpos naturales, o sea que están desde que nacemos, del tipo A o del tipo B, o bien el antígeno H, que no genera anticuerpos naturales. Las personas del grupo A expresan en su membrana antígeno A y poseen, circulando en plasma, anticuerpos naturales anti-B. Las personas que tienen el grupo B expresan en la membrana de sus glóbulos rojos el antígeno B y tienen circulando anticuerpos anti-A. Las personas que tienen grupo AB expresan en la membrana de sus glóbulos rojos tanto antígeno A como antígeno B y no tienen anticuerpos circulando en plasma, y las personas que tienen el grupo 0 solo expresan antígeno H y tienen circulando en plasma tanto anticuerpos anti-A como anti-B. Vayan a mi video anterior que les explico por qué esto es así. ¿Y el sistema RH? En el sistema RH solo hay dos combinaciones posibles. El grupo RH positivo, que expresa en la membrana de sus glóbulos rojos al antígeno D, y el grupo RH negativo, que no expresa en la membrana de sus glóbulos rojos al antígeno D. Las personas con grupo RH negativo pueden tener o no tener anticuerpos circulando anti-antígeno D, porque los anticuerpos RH son anticuerpos adquiridos, o sea que solo vamos a tener anticuerpos circulando anti-D en las personas RH negativo si es que las mismas fueron expuestas previamente a algún glóbulo rojo que expresara al antígeno D. Ahora, ¿cómo puedo hacer para determinar el grupo sanguíneo? Existen dos maneras de determinarlo. El método más simple es el método directo, o también llamado test de los glóbulos rojos. En este método necesitamos una muestra de sangre. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos determinar sangre que es del grupo A. Recordemos entonces que en sangre vamos a tener glóbulos rojos expresando antígeno A y plasma expresando anticuerpos anti-antígeno B. En el método directo vamos a determinar grupo sanguíneo usando los glóbulos rojos. O sea que podemos, por ejemplo, centrifugar esa sangre y separar por una parte glóbulos rojos de plasma. A estos glóbulos rojos le vamos a agregar anticuerpos anti-A, anti-B o anti-antígeno D. Miremos más de cerca qué es lo que pasa. Supongamos que nuestros glóbulos rojos eran del grupo A. Entonces, en su membrana expresan al antígeno A. Si yo le agrego anticuerpo anti-B, no va a haber un reconocimiento entre el anticuerpo y el antígeno A. Por lo tanto, sobre una suspensión de glóbulos rojos expresando grupo A al que le agrego un anticuerpo anti-B, voy a ver que no pasa absolutamente nada. En cambio, si yo agrego a estos glóbulos rojos anticuerpos anti-A, sí van a reconocer al antígeno A y se van a unir y se van a seguir uniendo entre sí hasta formar una pelota aglutinada que va a precipitar. Entonces, supongamos que yo tenía glóbulos rojos de grupo A y le agrego anticuerpo anti-A, voy a ver todo aglutinado. En cambio, si le agrego anticuerpos que no son anti-A, por ejemplo anti-B, voy a ver todo igual. Por lo tanto, recuerden, si el glóbulo rojo del paciente aglutina con el anticuerpo anti-A, quiere decir que su grupo sanguíneo es A o AB. Para eso tengo que saber si aglutina también o no con el anticuerpo anti-B. Por lo tanto, en el método directo, si el suero que utilizo aglutina los glóbulos rojos que estoy testeando, quiere decir que ese suero es el mismo que el grupo sanguíneo.
Y el método directo, importante, sirve para determinar todos los grupos sanguíneos, tanto los del sistema ABO como los del sistema RH. Vamos a ver ejemplos viendo con gotas de sangre sobre portaobjetos. Una gota reacciona con antisuero anti-A, otra gota con el anti-B y otra gota con el anti-D. Si solo reacciona con antisuero anti-A, quiere decir que es grupo A negativo. Si reacciona con antisuero anti-A y anti-D, es A positivo. De la misma manera, si solo reacciona con el antisuero anti-B, quiere decir que es B negativo. Si reacciona con todos, con el anti-A, el anti-B, el anti-D, entonces es grupo AB positivo. Y si no reacciona con ninguno, quiere decir que es grupo 0 negativo. También se puede determinar el grupo utilizando el método inverso, que también es llamado el test del suero. Para realizar el método inverso, también vamos a necesitar una muestra de sangre, por ejemplo, del grupo A, que les recuerdo, va a tener en sus glóbulos rojos, expresando en su membrana el antígeno A, y en su plasma, en circulación, va a tener anticuerpos anti-antígeno B. De nuevo, vamos a separar glóbulos rojos de plasma, pero en este caso nos vamos a quedar solo con el plasma. Como en este caso se trataba de un paciente con grupo A, en su plasma vamos a tener anticuerpos anti-B. Ahora le agregamos, en vez de suero con anticuerpos conocidos, glóbulos rojos con grupo conocido. ¿Qué va a pasar? Si agregamos glóbulos rojos que expresen en su membrana antígeno A, no va a pasar nada porque no hay reconocimiento entre el anticuerpo anti-B, que estaba en el plasma de los pacientes con grupo A, y los glóbulos rojos de grupo A. En cambio, si agrego glóbulos rojos de grupo B, de nuevo va a aglutinar. En conclusión, si el plasma del paciente aglutina con los glóbulos rojos de tipo B, quiere decir que su grupo sanguíneo es A o AB. Hay que ver qué pasa con los glóbulos rojos de tipo A. Por lo tanto, si el plasma que estoy testeando aglutina con los glóbulos rojos que yo agrego, eso quiere decir que el grupo sanguíneo de ese plasma es el inverso a los glóbulos rojos que agrego. Por eso se llama método inverso. Algo muy importante para recordar es que el método inverso solo nos sirve para determinar los grupos sanguíneos en el sistema ABO, no para el sistema RH, porque no siempre existen anticuerpos anti-RH, sea o no el individuo RH negativo. ¿Cómo se ve este método? Si usamos gotas de sangre a las cuales le agregamos glóbulos rojos de tipo A o de tipo B. Si es grupo A, va a aglutinar solamente si agrego glóbulos rojos de tipo B. Si es grupo B, solo va a aglutinar si agrego glóbulos rojos de tipo A. Si es de tipo 0, va a aglutinar con los dos porque tiene anticuerpos contra los dos tipos de antígenos. Y si es del grupo AB, no va a aglutinar con ninguno de los dos. A todo esto, si en estas pruebas observo aglutinación, ¿eso quiere decir que hay algo patológico? No, no es patológico porque recuerden que naturalmente tenemos expresando en la membrana de los glóbulos rojos los antígenos y en el caso del grupo ABO tenemos naturalmente anticuerpos circulando en plasma anti el antígeno contrario. Ya los mareé mucho, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra prueba que se usa mucho utilizando las propiedades de los grupos sanguíneos. Y es la prueba de Coombs. ¿Qué es la prueba de Coombs? La prueba de Coombs se utiliza para detectar anticuerpos, en este caso patológicos, que se encuentran unidos a glóbulos rojos de un paciente y pueden provocar la hemólisis, o bien anticuerpos que se encuentran en plasma de un paciente y que si se mezclan con glóbulos rojos de otro paciente pueden llegar a provocar la hemólisis al otro paciente. Lo más común es utilizar la prueba de Coombs para detectar la presencia de anticuerpos anti-antígeno D. ¿Se acuerdan? Los que aparecen en los pacientes RH negativo que se encuentran sensibilizados. Las pruebas de Coombs pueden ser directas o indirectas. Empecemos por la prueba de Coombs directa. La prueba de Coombs directa
detecta si existen glóbulos rojos con anticuerpos unidos a esos glóbulos rojos. Por ejemplo, glóbulos rojos expresando el antígeno D que tienen unido a su membrana autoanticuerpos anti-D. Esto es importante porque si la prueba de Coombs directa es muy fuerte, o sea que hay muchos complejos glóbulo rojo unido a anticuerpos, el sistema inmune de ese paciente podría reconocerlos y generar una respuesta inmune que empieza por la hemólisis de esos glóbulos rojos, entre otras cosas. Las pruebas de Coombs utilizan el suero de Coombs, que es un suero que contiene anticuerpos anti-IgG humanas. Cada vez que ese suero de Coombs sea expuesto a glóbulos rojos recubiertos de anticuerpos humanos, van a hacer que esos glóbulos rojos precipiten. En la prueba de Coombs directa, mezclamos el suero de Coombs con una muestra de glóbulos rojos del paciente que queremos testear. Si ese paciente no tiene ninguna patología, o sea que sus glóbulos rojos no van a estar recubiertos de anticuerpos humanos, entonces lo que vamos a ver es que esa muestra no va a reaccionar. En cambio, si la muestra que estamos testeando tiene glóbulos rojos, que tiene anticuerpos unidos a algún antígeno de la membrana de esos glóbulos rojos, en general, supongamos para hacer más fácil, tiene anticuerpos anti-D unidos a sus glóbulos rojos expresando antígeno D, entonces al agregarle el suero de Coombs, que va a reconocer esos anticuerpos de origen humano, todos entre los anticuerpos y los glóbulos rojos se van a empezar a unir entre sí y va a aglutinar y precipitar. Una prueba de Coombs directa puede ser positiva o negativa. Una prueba de Coombs positiva la observamos cuando lo que se observa es un resultado de aglutinación. Eso quiere decir que los glóbulos rojos que estábamos testeando se encontraban recubiertos de anticuerpos contra algún antígeno de ese glóbulo rojo. En general, como les dije, anti-D, pero hay otras reacciones que pueden llegar a dar Coombs directa positiva, por ejemplo, si hubiera una reacción autoinmune. Si no, vamos a tener una reacción negativa, que es que no se produjo aglutinación. Eso quiere decir que los glóbulos rojos que estábamos testeando no se encontraban recubiertos de ningún anticuerpo. Recuerden entonces, si la Coombs directa aglutina, es positiva. Eso quiere decir que el paciente que estamos testeando tiene glóbulos rojos recubiertos de anticuerpos. Y eso puede desencadenar que el sistema inmune reconozca esta reacción anticuerpo-antígeno y lleve a la hemólisis. Por ejemplo, eso pasa en recién nacidos que son RH positivos y su madre es una RH negativo sensibilizada, o sea que poseía anticuerpos anti-D, y se los pasa en el nacimiento al bebé, y entonces eso puede producir la anemia hemolítica del recién nacido. También puede pasar en algunos casos de enfermedades autoinmunes donde existen autoanticuerpos dirigidos contra algún antígeno del glóbulo rojo y entonces los glóbulos rojos se encuentran recubiertos de estos autoanticuerpos y pueden ser reconocidos por el sistema inmune del paciente. Si una Coombs directa aglutina, ¿eso quiere decir que el paciente presenta alguna patología? Sí, hay que chequearlo con los síntomas que presente el paciente, pero es altamente probable que si la Coombs directa dio positiva, sobre todo si dio fuertemente positiva, el sistema inmune del paciente del que le hicieron esa Coombs esté reaccionando ante estos complejos glóbulo rojo unido a anticuerpo y puedan producir hemólisis y otras diversas reacciones inmunes que lleven a que su paciente presente alguna patología. ¿Y la Coombs indirecta? En la Coombs indirecta vamos a detectar si hay anticuerpos, por ejemplo, anti-D,
en el plasma de un paciente. Como queremos detectar anticuerpos en un plasma en la prueba de Coombs indirecta, para poder hacerla necesitamos agregarle glóbulos rojos que expresen en su membrana un antígeno conocido que es el que queremos testear. Por ejemplo, lo más común es que le agreguemos glóbulos rojos que expresen el antígeno D. Si el paciente que estamos testeando poseía en su plasma anticuerpos anti-D, estos se van a unir a los antígenos D que están en los glóbulos rojos conocidos que agregué. Si agregamos ahora el suero de Coombs, que detectaba anticuerpos unidos a las membranas de los glóbulos rojos, todo eso se va a mezclar y vamos a ver aglutinación. Supongamos que hice una Coombs indirecta para detectar la presencia de anticuerpos anti-D. Si lo que yo veo es que el suero está igual, quiere decir que en el plasma no había ningún anticuerpo. Si veo aglutinación, quiere decir que el plasma que estoy testeando poseía anticuerpos anti-D. Recuerden entonces, si la Coombs indirecta aglutina, es positiva. Esto quiere decir que el paciente que estoy testeando tiene en su plasma anticuerpos si lo que testé fue antígeno D, anticuerpos anti-RH. Si una Coombs indirecta aglutina, ¿eso quiere decir que el paciente va a estar presentando alguna patología? No. Si una Coombs indirecta, por ejemplo, ante el antígeno D da positiva, no quiere decir que el paciente va a tener alguna patología, simplemente quiere decir que su plasma está sensibilizado contra el antígeno D. Pero si una embarazada presenta una Coombs indirecta positiva y el bebé que está gestando es RH positivo, podría ser un problema. Porque, por ejemplo, al momento del parto puede haber mezcla de sangre, podrían pasar los anticuerpos de la madre al bebé y entonces podrían esos anticuerpos reaccionar con los glóbulos rojos del bebé y potencialmente podría ser un problema, podría generarse la enfermedad hemolítica del recién nacido que les hablé cuando les expliqué la Coombs directa. O sea, la madre no va a presentar ninguna patología, pero puede potencialmente generar un problema si se mezcla su sangre con otra sangre que tenga glóbulos rojos positivos. Antes de terminar, les cuento un último uso para el test de Coombs indirecto. Se lo puede utilizar para detectar el antígeno DU. ¿Qué es el antígeno DU? El antígeno DU es una variante estructural del antígeno D, pero que reacciona más débilmente en una reacción antígeno-anticuerpo que otros antígenos D. Eso quiere decir que cuando hago el test de glóbulos rojos para determinar el grupo RH, ¿se acuerdan que tenía los glóbulos rojos del paciente y le agregaba anticuerpos anti-D? Como la reacción antigénica del DU es más débil, no se une con todos los anticuerpos anti-D que podría unirse y entonces no se produce aglutinación. Entonces lo tomaríamos como si fuera un RH negativo. Pero no es un RH negativo, es un falso RH negativo y eso podría llegar a traer problemas a la hora de hacer una transfusión. Para estar seguros que es realmente un RH negativo y no una reacción antigénica débil porque hay un antígeno DU, se le agrega suero de Coombs, o sea que como le agregamos suero de Coombs a algo que ya estaba reaccionado, es una Coombs indirecta, y si aglutina, quiere decir que era un antígeno DU. Por lo tanto, si tengo un test para grupos sanguíneos del tipo directo, el de los glóbulos rojos, y estoy testeando un RH negativo probable porque no aglutinó, y le agrego suero de Coombs indirecto, si aglutina, quiere decir que en realidad no era un RH negativo, sino un RH positivo, y si es negativo, o sea, no aglutina, quiere decir que realmente era un grupo RH negativo.